Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este curso intensivo de estadística para la calidad. Es un placer estar aquí con todos ustedes, transmitiendo desde las oficinas de Mariso. Yo soy la ingeniera Diana Guzmán y el día de hoy vamos a ver este importante tema que es la estadística. La estadística pues nos va a ayudar en todas nuestras áreas de trabajo, no importa en qué área estén ustedes, sea áreas financieras, contables, de calidad, de producción, administrativas, ventas. La estadística nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Basadas en los datos y no solamente en suposiciones que hagamos acerca de nuestra área. Entonces, la estadística es muy importante porque para eso nos va a ayudar, para que podamos tomar buenas decisiones. La estadística, como ustedes saben, es una rama de las matemáticas. Vamos a ver un pequeño repaso acerca de esto y van a ver que realmente no es difícil de aplicar. Lo más importante es que nos aprendamos o entendamos los conceptos, o sea, ¿para qué nos sirve la estadística y cómo la podemos aplicar? Y ya todo lo demás es utilizar fórmulas que ya gente muy estudiosa, matemáticos muy estudiosos, ya obtuvieron esas fórmulas y solamente las tenemos que aplicar. Bueno, las matemáticas proviene del griego matemática, que significa cosas que se aprenden. Es la ciencia que estudia las propiedades y relaciones que se establecen entre los números, símbolos, figuras geométricas y otras entidades abstractas. Los primeros números datan del 7000 antes de Cristo, durante la época egipcia, en tiempos de la primera dinastía. Los egipcios contaban con una escritura jeroglífica cuyos símbolos intentaban representar un número o una idea. Entonces miren cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Todo el tema de la estadística, de las matemáticas, de los números, hasta llegar pues a los que tenemos actualmente. Existen pues muchas ramas de la matemática que vimos desde que estábamos chiquitos, ¿verdad? En la primaria empezamos con aritmética, que eran sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Luego álgebra, cuando sustituimos números por letras, es álgebra elemental, álgebra lineal, geometría plana, fractal, analítica, trigonometría, cuando veíamos eso de seno, coseno, tangente, cotangente. Está la probabilidad y estadística, el cálculo diferencial, integral, vectorial y ecuaciones diferenciales, análisis numérico, y tenemos matemáticas aplicadas, pues dependiendo de lo que hayamos estudiado, por ejemplo, mecánica, electrónica, química, ciencias económicas, financieras, optimización, mediciones, astronomía, entre muchas otras. La aritmética, bueno, pues como veíamos, todo lo que es sumas, restas, multiplicaciones y divisiones cuando estábamos en la primaria, veíamos esto. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia estructuras abstractas y a diferencia de la aritmética, se introducen los símbolos, ¿verdad? Y esos símbolos pues representan cualquier cosa. Por ejemplo, si esa X es una manzana, 2 manzanas más 3 manzanas es igual a 5 manzanas. El padre de la aritmética y del álgebra es Diofanto de Alejandría. Es un matemático nacido en Alejandría, Egipto, y vivió entre el siglo II y III después de Cristo. Dejó un legado de 13 libros, de los cuales solo se han hallado 6. Entre ellos aritmética, los cuales fueron publicados en 1575 a partir de unos manuscritos de la Universidad de Wittenberg de Alemania. Entonces, bueno, él es el padre de la aritmética y del álgebra. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o el espacio.
Y ahí es donde veíamos los triángulos, tipos de triángulos, que el triángulo rectángulo, como este que tiene un ángulo de 90 grados, un triángulo isósceles, obtuso, los círculos, las esferas, los volúmenes y todas esas cosas. Y también ahí vimos el teorema, el famoso teorema de Pitágoras. El padre de la geometría fue Euclides. Es un matemático que vivió en Alejandría, Egipto, y nació en el 325 a.C. y murió en el 265 a.C. Su obra más famosa es Los elementos conocidos como la geometría euclidiana y consta de 13 libros. Por alguna razón les daba por escribir 13 libros, ¿verdad? Siempre 13 libros. No sé por qué, pero así era. Y luego pues está la trigonometría, es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos, las razones y trigonométricas como seno, coseno, tangente, secante, cosecante, y es utilizado en la geometría plana, espacial, analítica y en ecuaciones diferenciales. Y uno dice, bueno, ¿y todo eso para qué nos sirve? Pues sí nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, el padre de la trigonometría, que es Hiparco de Nicea, tuvo que generar pues todas esas matemáticas para poder sacar pues la distancia, por ejemplo, de la Tierra a la Luna. Lo hizo con mucha precisión con esos aparatos que él construía y fue creando pues toda la trigonometría. Entonces, en todo lo que es astronomía es muy utilizada la trigonometría. Y dice así, matemático y astrónomo que vivió en Nicea, Grecia. Nació en el 190 a.C. y murió en el 120 a.C. Entre sus aportaciones está la división del día en 24 horas de igual duración. Imagínense ustedes si todavía lo usamos así. Medición con la mayor precisión de la distancia Tierra a la Luna. Los conceptos de longitud, latitud y la trigonometría. Hiparco calculó que esta distancia era 30 veces el diámetro terrestre calculado previamente por Erastóstenes, es decir, unos 384,000 kilómetros la distancia. No, de veras, esta gente era bien inteligente, ¿verdad? Hacía esta construcción de sus máquinas, mucha observación, generación de ideas, porque pues no había computadoras, no había nada, simplemente ellos con su creatividad iban así y su inteligencia iban haciendo estos aparatos y generando las matemáticas necesarias para resolver estos problemas que se planteaban. Al final, todas las matemáticas, todo lo que hemos estado viendo, lo creamos los seres humanos porque queremos resolver problemas, entender qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en la naturaleza. Geometría analítica es la rama de las matemáticas que estudia con profundidad las figuras, sus distancias, áreas, puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división, volúmenes, etcétera. Y es aquí donde empezamos a ver la función de X, ¿verdad? Y es una función de X. Y graficamos en el plano, ¿verdad?, cartesiano, las diferentes f de X que nos van dando. Esto es, la geometría analítica es muy necesaria para después todo el tema de cálculo diferencial e integral que se utiliza pues en todo el diseño mecánico, diseño electrónico, diseño de estructuras, por ejemplo en ingeniería civil, es la base de todo eso. René Descartes es el padre de la geometría analítica. Es un matemático francés, nació en 1596 y falleció en 1650. Él ya es más contemporáneo, ¿verdad? En Suecia es considerado el padre de la geometría analítica y padre de la filosofía moderna. Su filosofía tiene precedentes de aristotelismo y filósofos medievales como San Agustín.
Rechaza la apelación a fines divinos, la explicación de fenómenos naturales. Su frase célebre es: pienso, luego existo. Sentó las bases del racionalismo moderno y contribuyó a la física y la óptica. Y es que todo nació a partir de la filosofía. Imagínense ustedes que viviéramos en esa época algunos miles de años antes de que naciera Cristo, y pues las personas veíamos que salía el sol, se metía el sol, y decíamos, ¿por qué sale el sol y luego se mete el sol? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Llovía, ¿por qué llovió? ¿Qué está pasando? Temblaba, o sea, todos los fenómenos de la naturaleza y las razones de por qué estábamos aquí, y había gente que se empezó a preguntar eso. A eso se le llama filosofía. Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Filósofos muy famosos, pues Sócrates, Tales de Mileto, Platón, Aristóteles y Heráclito. Y a partir de esa filosofía, ¿verdad?, se empezó a tratar de dar explicaciones a lo que observábamos. Unos filósofos se fueron por la parte de la religión, ¿verdad? Y decir, bueno, esto lo creó Dios, el Dios en el que creyeran, y fue así, y lo construyó en este mundo de esta manera. O sea, crear toda una filosofía, pero desde el punto de vista de la divinidad. Otros se fueron por la parte mística y decir, bueno, a lo mejor tiembla porque estamos nosotros flotando en el universo en una tortuga, y arriba de esa tortuga hay unos elefantes, y arriba de los elefantes está la tierra, que es plana, ¿verdad? Y bueno, esa era su forma de entender por qué sucedían las cosas. Y hubo otro grupo de pensadores que se fueron por el área de las matemáticas, de la física, y tratar de explicar los fenómenos, ¿verdad?, desde el punto de vista matemático, generar pues las matemáticas necesarias para poder predecir, primero modelar lo que está pasando y luego poderlo predecir. Entonces hubo esas tres vertientes, pero todo a partir de la filosofía. Y René Descartes, si se fijan aquí, dice, su filosofía tiene precedentes en Aristóteles y filósofos como San Agustín, y rechaza la apelación a fines divinos, la explicación de fenómenos naturales. Entonces, por eso él sienta las bases del racionalismo, de la física, la óptica, ¿verdad? Y bueno, ya con el tiempo ya no se consideró que eso estuviera peleado con la religión, porque hubo un tiempo que decían, no, si tú no crees, si tú te vas por el lado de las matemáticas y de la física, eres un hereje, ¿no? Y te vamos a quemar en la hoguera, como a Galileo Galilei, que casi lo matan por eso, porque había esas vertientes, ¿no? Entonces, los que se iban por la parte de la religión, los que se iban por la parte de la física y las matemáticas, y los que se iban por la parte mística, generación de unas historias bien bonitas, ¿verdad?, bien fabulosas, y que Thor, y que con su martillo, y que los truenos y todo eso, pues es la parte mística. Bueno, ya después evolucionó todo y nos dimos cuenta que no teníamos por qué pelearnos, ¿verdad? Había cosas de la naturaleza, muchas cosas de la naturaleza las podemos explicar con las matemáticas y la física, y eso no está peleado con la religión. Con lo que sí está bastante peleado es con la parte mística, ¿verdad? Como el de la tortuga. Bien, y luego surge lo que es el cálculo infinitesimal. Aquí, pues es la rama de las matemáticas que estudia el cambio y los cambios continuos no discretos. Se divide en cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial estudia cómo describir una función que describe el cambio de otra función de variables continuas llamadas derivadas.
El cálculo no es difícil porque nada más tenemos que aplicar las ecuaciones que ya nos dio Newton. O sea, el que tuvo que padecer toda clase de cosas fue él. Incluso para hacer todo lo de óptica, dicen que se picaba los ojos con alfileres para ver cómo estaban hechos los ojos y de ahí hacía sus teorías y a veces quedaba ciego varios días de tanto que se picaba los ojos, hacían cosas impresionantes. Eh, y bueno, ya nosotros simplemente tenemos que aplicar las ecuaciones que nos dan, pero lo más importante, al igual que en cualquier área de las matemáticas, es que entendamos qué estamos haciendo, porque si no entendemos, pues no podemos aplicar las fórmulas. Cálculo integral es la operación inversa que se llaman integrales y series infinitas. El padre del cálculo es Isaac Newton. Es un matemático, físico, inventor inglés, autor del libro Los Principios, donde describe la ley de la gravitación universal y las bases de la mecánica clásica. Nació en 1643 y falleció en 1727. Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral a partir de la geometría analítica. Este es uno de sus grandes libros, el de óptica. Y miren, todos estos dibujos pues los hacía a mano, a través de unas ranuras en la ventana de su cuarto, empezó a hacer toda la parte de óptica. Dice Newton a principios de 1666, valiéndose de un prisma y un agujero en la ventana de su habitación, va a demostrar que la luz del sol es una mezcla de luces de los colores del espectro. Y bueno, el cálculo es utilizado para todo lo que es diseño mecánico, como les dije, electrónico, para construcciones, ¿verdad? Es muy utilizado el cálculo para hacer diseño de los productos. Esto que estamos viendo en la imagen se llama análisis de elemento finito. Es ya todo pues lo programan en un software, ¿verdad? Para hacer las ecuaciones en una computadora. Y lo que nos indica es los esfuerzos. Miren, imagínense que ustedes están haciendo esta llave que está aquí abajo. Están diseñando una nueva llave. Y entonces tienen ustedes unos materiales y geometría, ¿verdad? Que diseñaron para su llave. Entonces imagínense que aquí hay una tuerca, en la parte de aquí le pusieron una tuerca y hacen el movimiento de desapretar esa tuerca. Entonces, donde ven todo lo rojo, es la parte donde más esfuerzo se está generando, ¿verdad? En nuestra llave. El color rojo indica mayor esfuerzo y el color azul es el de mínimo esfuerzo. Miren, aquí está la escala. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, para ver primero si nuestra llave va a aguantar y no se va a romper. 2, cuánto tiempo de vida puede tener nuestra llave, porque ahí lo ponen a trabajar muchas veces hasta que se rompa. Número 3, para hacer rediseños, a lo mejor un rediseño de geometría, de materiales. A lo mejor no necesitan reforzar todo el material de toda la llave, solamente donde hay más esfuerzo, y así van a ahorrar dinero porque solamente van a reforzar las partes que se tengan que reforzar. Lo mismo se utiliza, por ejemplo, este es un sistema de engranes. Yo me imagino que por aquí a lo mejor pasa un eje, ¿verdad? Y están girando, qué sé yo. Y aquí está generándose mucho esfuerzo en esta parte roja, que puede poner en peligro la pieza, y también, por ejemplo, para el diseño de automóviles, ver la aerodinámica. Este es flujo de aire que se simula y atrás ven el nivel de turbulencia y si eso no va a generar problemas en el carro, pueden diseñar nuevos alerones y demás. Entonces, si alguna vez decíamos, oye, ¿en qué vamos a utilizar todo esto de las matemáticas en la vida real? Bueno, pues todo el tiempo lo necesitamos para el diseño de todos los productos que utilizamos. Por ejemplo, en los celulares ha habido muchos avances también por el análisis de elemento finito. Cuando se nos cae el celular,
poniendo ciertos contrapesos, forzan a que pegue siempre del mismo lugar. Y luego en ese mismo lugar, en ese lugar donde pega, le ponen un material más resistente para no todo el celular se refuerza, porque si no se encarece, pero sí el pedacito donde cae para que nos dure más el celular, ¿verdad? Pero que no se encarezca todo el producto. Entonces hacen simulaciones de cómo se puede caer el celular o la plancha, en electrodomésticos. Bueno, se utiliza muchísimo el cálculo. También el cálculo lo utilizamos, es el mismo concepto para en la parte de ingeniería civil, para hacer construcción de puentes, ¿verdad? Todos los puentes tienen que hacerle sus simulaciones, también por el efecto de resonancia, así se llama, y ese efecto de resonancia también lo vemos en electrónica para generar lo que son las señales electromagnéticas, que son las que nos permiten hablar por teléfono, el Bluetooth, el Wi-Fi, todo eso es parte de la física que utilizamos de pues todos nuestros diseños. Y bueno, vamos a entrar a lo que es ahora probabilidad. Les voy a mandar el día de hoy, al final de la sesión, lo que es el video, que están ahorita lo estamos grabando, les voy a mandar también la presentación y un video de este caso del colapso de Puente de Tacoma en Estados Unidos por el efecto de la resonancia, porque es algo muy interesante a estudiar. Y a partir de ahí, pues todo lo que es análisis de elemento finito se utiliza, ¿verdad? También en la construcción. Probabilidad, rama de las matemáticas que estudia fenómenos aleatorios y estocásticos. Aleatorio se refiere a aquello que es relativo o depende del azar. Es decir, no se puede predecir, no sabemos qué va a pasar. Estocástico es un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo. O sea, es una señal aleatoria, o sea, que no podemos predecir y que varían con el tiempo. Por ejemplo, las señales sísmicas son algo impredecible, o sea, no las podemos predecir y están variando con respecto al tiempo. Estaba viendo pues justamente en este pequeño puente que tuvimos por el 15 de septiembre, estaba viendo en el canal de la UNAM a un investigador que hizo un análisis de los últimos 100 años de los temblores aquí en México y encontró cierto patrón de repeticiones de sismos. O sea, eso es algo muy novedoso porque siempre se ha considerado las señales sísmicas como algo aleatorio, o sea, que no podemos predecir. Y justamente hace como 2 días estaba viendo que encontró cierta patrón de repetición de las señales sísmicas. Apenas está eso en estudio y en valoración porque es un descubrimiento muy importante, porque eso significaría que no son tan aleatorias, sino que sí tienen cierta repetición, pero está todavía en fase de estudio porque es algo muy, muy, muy nuevo. Y estas señales sísmicas siempre se han considerado pues aleatorias, que definitivamente no sabemos ni en qué momento, ni qué magnitud, ni cómo se va a comportar esa señal sísmica. Y por eso siempre se ha considerado un proceso estocástico. Índice de bolsa de valores, velocidad del viento, población de un país, son ejemplos de procesos estocásticos. Los padres de la probabilidad y de la estadística, de la probabilidad, perdón, es Pierre Fermat, que nació en 1601 y murió en 1665. Fíjense qué poquito vivía la gente, él vivió 64 años. Blaise Pascal, 1623 y falleció en 1662. Ay, no puedo hacer ese, 39 años. Sí, 39 años.
Ellos llevan el título de los padres de la teoría de la probabilidad. ¿Bien? Y bueno, en toda la teoría de la probabilidad, como veíamos, se estudia la variable aleatoria. O sea que no podemos predecir. Dice, es aquella cuyo valor es el resultado de un evento aleatorio. Lo que quiere decir que son resultados que se presentan al azar en cualquier evento o experimento. O sea, en pocas palabras, que no podemos predecir. Por ejemplo, siempre nos ponían ese ejemplo en la escuela. Lanzar un dado, lanzar una moneda es un evento aleatorio, ¿verdad? Entonces, ese evento puede tener diferentes valores. El evento es lanzar la moneda y la variable puede tomar valores. Por ejemplo, si a la cara le pongo un 0, pues puede ser 0 o un 1. Y bueno, las variables aleatorias pueden ser variables aleatorias discretas o continuas. Dice, las variables de todos nuestros procesos dentro de la empresa, ¿verdad? Y de nuestros productos. A ver, por ejemplo, aquí. Variables de mi producto. No sé, a lo mejor, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es una empresa de azúcar y hace bolsas de kilo. Entonces, una variable de mi producto es el peso en kilogramos o gramos. Otra variable de mi producto es la porcentaje de sacarosa. Eso lo miden mucho en, pues sí, el azúcar, qué tanto azúcar tienen realmente. Así como en la leche, si es realmente leche o leche con agua. Sacarosa, y bueno, debe de tener algunas otras propiedades, ¿no? También he visto que le miden como su porcentaje de su color. Muy bien, y en mis procesos de fabricación, imagínense ustedes que soy una empresa que se dedica a lo mejor a la inyección de plástico. Entonces tengo una inyectora de plástico y entonces mi variable de proceso de mi inyectora es la velocidad en metros sobre segundo, ¿verdad? Tengo la temperatura en grados Kelvin o Celsius, los que quieran manejar. Tengo también, eso puede ser la temperatura del molde y la temperatura de fundición. También tengo la presión la presión con la que voy a inyectar el material dentro del molde, ¿verdad? Mi presión. ¿Ok? Presión dentro del molde. Muy bien, esas son variables de proceso y variables de mi producto. Entonces, las variables de proceso y de producto se pueden dividir en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, ¿verdad? Son aquellas que no son un número, sino son otra cosa que no es un número. Por ejemplo, el color. El color de mi azúcar. Cuando te pregunto el color, dicen, pues está muy blanco, o está amarillo, o casi café. Eso es una variable cualitativa porque la respuesta no es un número, ¿verdad? Entonces, estas se dividen en ordinales y nominales. Las ordinales son las que se pueden ordenar. Por ejemplo, a lo mejor ustedes corren una encuesta de satisfacción con sus clientes y su cliente les responde, su nivel de satisfacción es muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Vamos a suponer que esa es su escala. Esa es una variable cualitativa porque nos responden con algo que no es un número, ¿verdad? Son palabras. Y se puede ordenar de muy satisfecho hasta nada satisfecho. Y esa es una variable cualitativa ordinal. Y la variable cualitativa nominal es como el color.
Es cualitativa, pero no la podemos ordenar. Entonces, ese es el color. Cualquier duda me van diciendo. Porque es importante que ustedes vayan identificando dentro de su empresa las variables de su proceso, de su producto y las vayan clasificando. Porque hay matemáticas para variable cuantitativa discreta, cuantitativa continua, hay matemáticas para todo lo que es cualitativo y entonces tenemos que utilizar otras técnicas. Entonces, por eso, primero hay que identificar cuál es mi variable. La cuantitativa es la que nos arroja un número. Esa es la más común en las empresas. Por ejemplo, la velocidad. ¿A qué velocidad va? ¿No? Pues a 1 metro sobre segundo. Esa es una variable cuantitativa porque me regresa un número a 1 metro sobre segundo. La temperatura está a 30 grados Celsius, etcétera. Temperatura, la presión también es una variable cuantitativa, el peso también, el porcentaje de sacarosa también, porque todas esas nos entregan un número. Y hay variables cuantitativas discretas y continuas. La continua es aquella que puede tomar cualquier número. Por ejemplo, la temperatura. Bueno, en realidad todas las que estamos viendo aquí pueden tomar cualquier número. Por ejemplo, 1 metro sobre segundo, 1.1 metros sobre segundo, 1.01 metros sobre segundo, 0.99 metros sobre segundo, 0.85, cualquier número puede suceder, ¿verdad? También en la temperatura y así. Pero, por ejemplo, si ustedes están en recursos humanos y dicen, a ver, ¿cuántos empleados hay en la empresa? No, pues somos 322. Ahí no podemos tomar cualquier número, ¿verdad? No podemos decir 321.5, 322.41, no. Es una variable que tiene solamente o 13, es en números enteros, o sea, no puede tomar cualquier valor. Esa es una variable discreta, ¿sí? El número de trabajadores, déjenme lo apunto aquí. Número de trabajadores. También, por ejemplo, número de documentos en una empresa. Los que nos dedicamos a la auditoría, cuando vamos a auditar, imagínense que llegan ustedes a mantenimiento y les dicen, muy bien, ¿cuántos documentos tienen ustedes que llenar diariamente? No, pues son estos 5 documentos. Muy bien, entonces en un año, ¿verdad? Llenaron 105, 5 por 300, ¿verdad? 1500, un poco más porque son 365 días, aproximadamente 1500 documentos en todo el año. Y te mandaron, imagínense ustedes, auditar 3 años. Entonces son 4.500, casi 5.000 documentos. Es imposible que los revisemos todos, ¿verdad? Los documentos son números enteros, no hay 1.1 documentos, aunque los roman, sino siempre son en números enteros. Esa es una variable discreta. Lo que vamos a ver ahorita más adelante en todo lo que es estadística es cómo voy a sacar una muestra de esos 5.000 documentos que sea representativa de esos 5.000, yo los pueda analizar y hacer una conclusión en mi auditoría si están haciendo bien las cosas o no las están haciendo bien. Entonces, para eso también me va a servir la estadística para poder auditar, para correr encuestas de satisfacción con los clientes, con los trabajadores y demás. Pero bueno, primero hay que identificar si tenemos variable cualitativa o cuantitativa y si es discreta o continua. Entonces, continuo es que pueda tomar cualquier valor y discreto es que solamente puede tomar ciertos valores. Típicamente aquí en discreto utilizamos números enteros, pero no siempre es así. Imagínense por una razón, no sé, extraña, mi proceso puede estar trabajando a 30 grados, a 40 y a 55.
y nada más, o sea, no hay intermedios. Eso también sería una variable discreta porque solamente puede tomar ciertos valores en específico. Muy bien. Entonces, el trabajo primero que van a tener ustedes que realizar es identificar los procesos dentro de su empresa y sus productos. Entonces van a ser, por ejemplo, imagínense aquí, tenemos productos y servicios. Características de calidad, variables cuantitativas, el peso, variable cualitativa, empaque que se vea presentable, los colores, impresión de la letra que sea legible, que se vea bonito, etcétera. Todo eso es cualitativo. Saquen sus productos y cuáles son sus variables que están ustedes midiendo para liberar la calidad. Y luego en la parte de procesos identifiquen los procesos de su empresa. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es la empresa de azúcar. Tiene de procesos de clave compra de caña, exprimir, deshidratar y pesar. Y en cada uno de ellos identifiquen cuáles son sus variables cuantitativas y cualitativas de medición. También pueden expandir este estudio a sus procesos de soporte, como es recursos humanos, mantenimiento, auditoría, compras, etcétera. E identificar también en ellos sus variables cuantitativas y cualitativas. Todos los procesos tienen variables de medición. Por ejemplo, en recursos humanos, dicen, bueno, en recursos humanos, ¿eso qué tiene que ver? Pues sí, tienen variables cuantitativas, por ejemplo, porcentaje de rotación de personal, variables cualitativas, nivel de satisfacción de los trabajadores dentro de la empresa, ambiente laboral. Todo eso se tiene que estar monitoreando y midiendo dentro de la organización. Entonces, bueno, ese es el primer trabajo. Identificar productos, procesos, sus variables cuantitativas y cualitativas que les apliquen. Vamos a clasificar juntos estos variables si son continuas y discretas. Por ejemplo, llegada de aviones al aeropuerto. Puede llegar un avión, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero no puede llegar 1,5, 1.25 aviones, 0.3. Bueno, siempre se imagina un accidente, ¿verdad? Que llegó nada más un pedacito, pero lo lógico sería que es 1, 2, 3, 4 aviones, es una variable discreta. Medida de la altura de una pieza en metros, milímetros, pulgadas, como ustedes lo quieran manejar. Esa es una variable continua. ¿Por qué? Porque puede tomar, imagínense que mide, esperamos que mida 10 centímetros, pero a lo mejor mide 10.1 centímetros, 0.99, 0.998 centímetros, 1.01 centímetros, o sea, puede tener muchísimos valores esa medida de altura de la pieza. Entonces es una variable continua. Número de animales en una granja, pues es discreto. Otra vez tenemos 100 pollos o 115 pollos, 130 pollos, ¿verdad? Hijos en una familia es discreto, otra vez, tenemos 1, 2, 3, incluso 0, es una variable discreta, 0, 1, 2, 3, 4. Presión de una caldera. La presión pues va a estar siendo una variable continua, porque vamos a imaginar que la presión que estábamos esperando era de 120 y puede variar, 120.1, 122, 123, 118, etcétera. Es una variable continua. Mililitros de una sustancia en una botella, imagínense su coca, que se supone que tiene 355 mililitros, eso no es 100% exacto, ¿verdad? A lo mejor tiene 354, 356, 354.1 mililitros, es una variable continua. Goles en un partido es discreto, porque es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Goles. Estatura de las personas es continuo, puede tomar muchos valores. Cajeros ocupados. O hay un cajero
o 2 o 3 o 4 ocupados, pero no hay 1.1 ocupados, ¿verdad? Esto es discreto. Peso de un tráiler es continuo, puede tomar muchos valores. Temperatura de inyección del plástico es continua. Y enfermos de coronavirus, pues es discreto. No hay medias personas enfermas, sino todo es completo. Muy bien. Entonces, así es como se deben de dividir variable continua y discreta. Dice variable aleatoria discreta. Es aquella que solo toma ciertos valores frecuentemente enteros y que resulta principalmente del conteo realizado. Algunas distribuciones de probabilidad para la variable aleatoria discreta es distribución binomial, Poisson e hipergeométrica. La variable aleatoria continua, que es la más común que encontramos dentro de las empresas, más para el control de procesos, control del producto. Por ejemplo, incluso el color del azúcar, utilizan ya aparatos que les entrega un número. Muchas veces hacíamos las cosas, antes hacíamos muchas cosas visuales y ahora ya hay aparatos para medir casi todo, ¿verdad? Y te entrega un número. Entonces, aunque el color, normalmente decíamos, no, pues es blanco, amarillo, café, eso ya lo traducen con un aparato y les entrega un número y ya dicen, de este rango a este rango es aceptable este color de este azúcar y ya lo libera la calidad. En ese momento que se convierte en un número es una variable continua. Es aquella que resulta generalmente de la medición y puede tomar cualquier valor dentro del intervalo dado. La variable, la distribución de probabilidad que utilizamos para variable continua es la distribución normal o la campana de Gauss. Y recordemos que esta distribución es muy famosa, ¿verdad? Porque pues nos permite modelar muchos fenómenos de la naturaleza. Y dice así, distribución de Gauss o distribución normal. Proceso continuo en el que toda la combinación de las variables es una variable de distribución normal. ¿Ok? La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos de la naturaleza. Y quien hizo estas ecuaciones fue Friedrich Gauss. Ok, volviendo un poco hacia lo que hablábamos de la filosofía. Todas las ecuaciones de las matemáticas, todo esto que hemos ido creando los seres humanos es en nuestro deseo de comprender la naturaleza que nos rodea. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tratar de modelar, ¿verdad? De alguna manera, porque lo que estamos observando. Y luego, con ese modelo buscamos predecir el futuro, porque a los seres humanos nos gusta estar prediciendo el futuro. Hay quienes contratan a un vidente y hay quienes buscan modelar matemáticamente para poder predecir el futuro. ¿Por qué queremos predecir el futuro? Pues porque, por ejemplo, no nos encantaría saber cuándo va a ocurrir un temblor. Eso sería genial, ¿verdad? Para poder hacer algo antes de que nos ocurra una catástrofe o un tsunami, muchas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, el clima ya lo podemos predecir más. Todavía hace pocos años, siempre las predicciones del clima no eran para nada acertadas. Y cada vez han ido siendo más y más acertadas. Y eso nos ayuda mucho pues para planear y qué actividades vamos a realizar. Entonces, para eso, todas estas personas se esforzaron para hacer modelos matemáticos para predecir lo que están observando. Primero modelarlo y luego hacer predicciones. Y es lo mismo con la campana de Gauss. Gauss, imagínense ustedes, tenía 21 años. Miren, así o más nerd. Tenía 21 años cuando publicó todo lo de la campana de Gauss, la distribución normal, todas esas ecuaciones que uno las lee y dice, no le entiendo nada, 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 como si nos hablaran en otro idioma. La parte
importante es que no tenemos que entender, ¿verdad?, de dónde surgió. O sea, cómo fueron todas sus observaciones, todas las matemáticas, todo lo que tuvo que generar para llegar a la ecuación final. Bueno, a lo mejor si ustedes tienen esa curiosidad, pueden ponerse a estudiarlo, pero la verdad son matemáticas casi incomprensibles para los mortales, a lo mejor para un matemático que estudia eso. Y bueno, es padre entender, ¿verdad?, por qué o de dónde surgieron todas esas ideas que ellos tenían o por qué tiene validez. Pero para nosotros, los ingenieros que somos bien prácticos, lo importante es que lo podamos aplicar en cuestiones prácticas del día a día en nuestras empresas. Y miren, la función de distribución al final, lo que describió después de muchas matemáticas Gauss, fue esta ecuación. Ok, nosotros no nos tenemos que aprender esta integral, lo único que nos tenemos que aprender es la media y la desviación estándar y nada más. Es todo lo que nos tenemos que aprender y con eso vamos a construir nuestra campana de Gauss, que es el modelo matemático de mi proceso, y luego de ese modelo voy a hacer predicciones del futuro, ¿sí? Entonces, con la media y la desviación estándar hago un modelo de mi proceso actual de una de las variables y luego voy a hacer predicciones del futuro. Este modelo se tiene que hacer uno para cada variable de mi proceso. Si en mi proceso tengo 3 variables, tengo que hacer 3 medias, 3 desviaciones estándar y 3 curvas normales. Y ya con eso voy a sacar mi modelo y con eso voy a hacer predicciones del futuro. No nos tenemos que aprender todas estas ecuaciones y mucho menos de dónde surgió. No es necesario. Con que tengamos ese modelo ya podemos hacer predicciones de lo que va a pasar en el futuro. Entonces vamos a concentrarnos en lo que nos compete, que es la media y la desviación estándar. La media es un promedio. Fíjense muy bien, es la sumatoria de todos mis datos de la variable. Imagínense que esta es una temperatura. A ver, medí la temperatura. Tengo en un turno de 8 horas, cada media hora fui y tomé la temperatura. Entonces tengo 16 mediciones. Lo ideal para la curva normal es al menos tener 30 mediciones. Entonces la tomé cada 10 minutos, mejor, cada 10 minutos, en una hora tomé 6, en 8 horas, 8 por 6, 48 mediciones, está muy bien. Esta es mi temperatura y aquí tengo, imagínense que tengo todas mis temperaturas, 35 grados, 34.1 grados, 36 grados, 37 grados y así. Tengo mis 48 mediciones. Lo que tengo que hacer es sumar. Este es X1, este es X2, este es X3, X4, etc. Entonces XY, fíjense cómo la Y, no es difícil aprender a entender el lenguaje matemático, nada, siempre es igual. Miren aquí, Y es igual a 1 hasta N. N es 48, porque tomé 48 mediciones. Entonces me dice suma X, Y, o sea, X1, más el siguiente número que es X2, más X3, más X4, hasta X48. Así es como se lee la notación esta matemática. Entonces, súmame todos tus datos y divide todo entre n, entre 48, es un promedio. Sumo todos los datos y lo divido entre 48. Y la desviación estándar nos pide la sumatoria, otra vez de y hasta 48, de cada uno de estos, que es X1, X2, X3 hasta X48, pero le tengo que restar la desviación, la media.
mi media que acabo de calcular y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y a todo eso lo divido entre n y le saco raíz cuadrada. Bien, la desviación estándar, déjenme se los dibujo. Lo más importante para que ustedes puedan aplicar los conceptos matemáticos es que le entiendan qué están haciendo. El de arriba no es difícil, ¿verdad? Es un promedio. Y luego la desviación estándar, déjenme, les pongo aquí. Muy bien. Esta es mi media, le voy a poner aquí. Media. Que es mi mu. Mu es este símbolo de aquí. Este. Mu. Mi media, mu. Muy bien. No sé, a lo mejor me dio 35. Vamos a pensar. Muy bien. X1 es 35, ¿verdad? Es este. X2 es 34.1, está por aquí abajo. X3 es 36. X4 es 37. Y así cada uno de los puntitos los podemos graficar. Me los voy a inventar. Imagínense que estas son sus mediciones. Unos para abajo, otras para arriba. ¿Verdad? Mi promedio pues es esa rayita amarilla y esas son mis mediciones. Si se fijan, la desviación estándar me está pidiendo la distancia, o sea, la resta de X1 menos mi mu. En este caso, donde X1 era 35 y mi mu es 35, pues no hay, la resta es 0. Pero en el caso de esta es la distancia de X2 menos mi mu. Este menos este. Estas son las distancias de aquí. Cualquier duda me dicen, por favor. Estoy sacando estas distancias de aquí. ¿Sí? Eso le vamos a llamar dispersión de los datos. Dispersión. Por eso la desviación del estándar es una medida de la dispersión. Entre más alejados están los datos de mi media, más grande va a ser mi desviación estándar. Vamos a poner un ejemplo número 2. Imagínense que tenemos un punto por acá, otro punto por acá. Estas son mis mediciones reales en mi proceso o en mi producto. Y una está por acá y otra está... Pero resulta que unas como están muy arriba y otras muy abajo, en promedio de todos modos nos dio 35. Pero la dispersión, ¿verdad?, de mis datos es gigantesca porque están muy lejos. Por eso, para modelar un proceso necesitamos la media y la desviación estándar, o sea, qué tan lejanos están los datos de mi media. Para el ejemplo con los puntitos rojos, pues mi media es 35 y mi dispersión pues es relativamente pequeña. Para los puntitos azules, mi media es 35, pero mi dispersión es muy grande. O sea, puede tener muchos problemas de calidad. Todos los esfuerzos de la probabilidad y de la estadística en nuestras empresas es reducir la dispersión. O sea, siempre lo que vamos a buscar es que los puntitos estén lo más cercano a mi media. El otro esfuerzo que tenemos que hacer dentro de nuestra empresa es que esta media sea igual a lo que yo quiero. O sea, vamos a suponer que en mi proceso de inyección de plástico yo creo que se inyecta a 35 grados, entonces mi media debe ser 35 grados. Pero si mi temperatura de inyección era 40 y mi media es de 35, estoy teniendo muchos problemas de calidad. Bueno, eso es intuitivamente lo que es la media y la desviación estándar. Y por eso son las dos medidas que necesitamos para poder predecir nuestros procesos. Bien, vamos a ver un video que les preparé. Un video que les preparé de la media y desviación estándar y cómo sacarlo muy sencillo, ¿verdad? Con nuestro Excel. A ver, permítanme. Voy a abrir el video. Ay.
va. Están los anuncios, a ver, déjenme se los voy compartiendo. Para que sigas disfrutando la mejor. Y el día de hoy vamos a ver cómo sacar la métrica, que es lo mismo que el promedio, y la desviación estándar. Imagínense que estos son nuestros datos. Es un jugador de fútbol que en toda su vida, hasta ahora, ha jugado 12 partidos. Únicamente en toda su vida de jugador profesional ha jugado estos 12 partidos y estos son los goles que ha metido en cada uno de los partidos. Lo primero que vamos a hacer es sacar la suma de todos los goles que metió. Entonces, como sabemos, le vamos a poner signo igual. La fórmula es suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los números que queremos que sume. Cerramos paréntesis y damos Enter. Ahora lo que queremos sacar es el promedio o la media aritmética, que es sumar toda la suma de los goles entre el número de partidos. Lo que queremos saber es cuántos goles en promedio están metiendo por partido. Esa es la media aritmética. Entonces le vamos a poner aquí igual a la suma, 16, entre el número de partidos, ¿verdad? Que es 12. Y nos da que en promedio mete 1.33333 hasta el infinito de goles por partido. Esa sería nuestra media aritmética. Si se fijan, es esta fórmula. Aquí la fórmula, se las voy a explicar, nos dice que desde el dato 1, que sería el partido 1, hasta el n, que es el partido 12, vamos a sumar todos los datos, que es x, y todos estos goles los vamos a sumar y luego los vamos a dividir entre el número de partidos, que es 12. Así se interpreta esta fórmula. Sumamos desde el partido 1 hasta n, que es 12, todos los goles que metimos y los vamos a dividir entre 12, ¿verdad? Que es el número de partidos. Esta n, si se fijan, es igual a la de acá. Entonces la media es igual a 1 entre 12 de la sumatoria de i igual a 1 hasta 12 de todos los goles que metió este jugador. Así se saca la media aritmética, que es un promedio. Y bueno, todos sabemos sacar promedio, sumamos todo, como dijimos, todos los goles, que son 16, entre los 12 partidos, pues meten un promedio de 1.33. Obviamente este número es un número matemático, no es posible que una persona meta 1.33 goles, pero así se interpreta de manera matemática. Ahora vamos a sacar lo que es la desviación estándar. Tenemos dos opciones: desviación estándar poblacional completa y desviación estándar cuando tenemos una muestra de la población. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que este jugador, en lugar de haber jugado 12 partidos, ya ha jugado 100, pero de esos 100 elegimos 12 para hacer este análisis. En ese caso estaríamos frente a una muestra de una población, porque no estamos tomando el total de todos los partidos que jugó esta persona. Pero en este caso dijimos que este jugador solamente lleva jugados 12 partidos. Entonces tenemos la población completa, todos los datos completos de ese jugador hasta ahora. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la de arriba, que es la de población completa. Entonces, resumiendo, si tenemos todos los partidos que jugó, vamos a utilizar población completa, pero si sacamos una muestra de todos los partidos que lleva, a lo mejor 100 partidos y solamente estamos observando 12, utilizaríamos la fórmula de abajo. Entonces vamos a utilizar el de fórmula completa. Vamos a sacar primero la diferencia entre x y
que es los goles, menos la media. Entonces vamos a tener en esta columna XY menos la media, que es mu. Déjame copiar el símbolo. Ya estás pensando en hacer tu propio negocio en Amazon, felicidades. Pero antes de que empieces, déjame te digo que no todas las estrategias son para ti. Vamos a copiar, pegamos aquí y vamos a sacar primero ese dato. Entonces tenemos que esto va a ser igual a XY menos mu. Le doy Enter y me va a dar 1 menos 1.33 menos 0.333. Muy bien. Ahora si yo corro la fórmula van a pasar cosas muy feas porque sí va a tomar este dato, pero luego se va a ir al dato de abajo del promedio, porque recordemos que esta es la magia que tiene el Excel de estar recorriendo todas las fórmulas hacia el que continúa hacia abajo. Entonces, por ejemplo, acá teníamos arriba F3 menos F16 y al jalar la fórmula, abajo vamos a tener F4 menos F17, luego vamos a tener F5 menos F18, etc. Y yo lo que quiero es que se congele este dato de mu, porque queremos siempre restarle a XY la mu. Entonces vamos a ponerle aquí un truco que es apretar Fn, F4. Si se fijan, aparecieron dos signos de pesos, que eso significa congélame esta celda. Voy a poner Enter y ahora sí voy a correr la fórmula y ahora sí hizo las restas. Aquí en este de suma no lo tengo que sacar, solamente son los datos XY, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, tenemos F4 menos F16, F5 menos F16 y demás, porque así congeló esa celda el Excel. Vamos hasta aquí. Ahora tenemos que elevar al cuadrado este resultado, ¿verdad? Entonces, le voy a copiar el formato, porque soy perezosa y no me gusta estar haciendo formatos a cada rato, y lo voy a copiar aquí. Listo. Ahora voy a copiar esto y le voy a poner que lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Así. Entonces este va a ser igual a este por este mismo, ¿verdad? Que sería elevarlo al cuadrado. Le damos Enter y jalamos la fórmula. 0.66666 por 0.66666 nos va a dar este número, 0.444. Muy bien, aquí ya llevamos el cálculo de estas XY menos la mu, que es la media aritmética, elevada al cuadrado, y ahora nos dice que la tenemos que sumar todas. Entonces le voy a poner aquí, esto es igual a la suma, abro paréntesis, de todo esto, cierro paréntesis, desde H3, ¿verdad? H3 hasta H14. Perfecto, le doy Enter y ya llevamos esta sumatoria. Ahora nos dice que tenemos que, esta sumatoria la tenemos que dividir entre el número de partidos, que es la n, ¿verdad? Entonces le voy a poner aquí que la desviación, le voy a poner el símbolo de desviación estándar, le voy a poner insertar, símbolos, me voy aquí a símbolos, vamos a buscar con paciencia este símbolo de desviación estándar. Aquí está. Insertar, cerrar. Entonces lo que voy a sacar primero es la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Porque todavía no le saco la raíz cuadrada. Entonces este va a ser la desviación estándar al cuadrado. Y va a ser igual a la sumatoria que ya sacamos entre n, ¿verdad? Que es 12. Esa es nuestra desviación estándar al cuadrado. Y ahora queremos la desviación estándar. Voy a copiar este porque soy perezosa.
Le voy a quitar aquí el al cuadrado. Y ahora lo que vamos a sacarle es la raíz cuadrada, ¿verdad? Le voy a poner raíz. Si se fijan aquí dice, devuelve la raíz cuadrada de un número. Abro paréntesis. Selecciono el número, cierro paréntesis y listo. Ya tenemos la desviación estándar de nuestros datos y nuestro promedio. ¿Qué otra forma nos ofrece el Excel para sacar la desviación estándar? Bueno, tenemos una fórmula muy sencillita. Déjenme se las muestro. Se llama desviación estándar. Miren, tenemos desviación estándar punto M, que es de una muestra. Ahí entraría toda esta fórmula que tenemos acá abajo. Pero ahorita no estamos sacando el de una muestra, sino la poblacional. Y entonces le voy a dar doble clic y nos pide la serie de números. Entonces serían todos estos, ¿verdad? Todos los goles son los XY que me está solicitando, los selecciono, cierro paréntesis y le doy Enter. Y miren, es exactamente lo que calculamos nosotros a mano. Entonces, el Excel está bien padre porque nos va a ayudar con estas fórmulas a sacar todo rápidamente. Muy bien, ahora vamos a repasar los conceptos. Recordemos que la desviación estándar es la medida que se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. ¿Qué es eso? Estos son todos nuestros datos numéricos, ya vimos que este es el promedio, y entre más dispersos, o sea, más diferentes sean unos de otros, vamos a tener una mayor desviación estándar. Y entre más se parezcan, vamos a tener una desviación estándar menor. Por ejemplo, imagínense que en este partido, en lugar de haber metido un gol, metió 5, que es un dato muy alejado del promedio, si se fijan. Vamos a ponerle un 5 y vamos a ver qué pasa con nuestra desviación estándar. Ahí está, ¿vieron? Aumentó la desviación estándar, lo cual es lógico, porque la variación de nuestros datos es mayor. Voy a regresarlo al número original. Y ahora, miren, este 3 es uno de los datos más dispersos, ¿verdad? Porque tenemos, en los demás tenemos unos y tenemos 2, y este es el que se sale más del promedio. Vamos a suponer que es un 1, entonces vamos a esperar que la desviación estándar aumente o disminuya. Disminuya, ¿verdad? Porque va a haber menos variación. Ahí está. Menos variación en los datos. Vamos a graficar todo esto para que ustedes lo puedan ver, para que podamos ver la dispersión de una manera gráfica. Seleccionamos la tabla, como ya lo hemos hecho. Miren, nos está dando aquí la opción de dispersión. Déjenme ver si sí corresponde. Sí corresponde a los datos. Esta sugerencia que nos da el Excel es muy buena. Aquí podemos ver todos nuestros datos y le ponemos aceptar. Estos son nuestros datos. Si se fijan, en el partido 1 metió un gol, en el partido 2 metió 2 goles, en el partido 3 un gol, en el partido 4 metió 3 goles. Entonces, así es como se ve la dispersión de nuestros datos y voy a insertar lo que es la línea de promedio. Voy a agregar una columna. Le voy a poner aquí promedio. Le voy a poner medial, que es el nombre oficial y promedio es para los cuates, ¿no? Entonces aquí seleccionamos el promedio. Lo voy a fijar. F4, recordemos. Y ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. ¿Ok? Ahora quiero graficar es la línea de 1.33 en cada uno de estos puntos, en cada uno de los partidos, para que se vea aquí la línea. Vamos a seleccionar nuestra gráfica, le vamos a poner seleccionar datos, le vamos a agregar el nombre de la serie va a llamar media aritmética,
Los valores del eje X van a ser los partidos, ¿verdad? Y los valores del eje Y va a ser la media. Y aceptar. Listo, ahí tenemos nuestro promedio, nuestra media aritmética y las distancias. Estas distancias que hay del promedio son nuestras dispersiones, las variaciones con respecto a la media. Entre más dispersión haya, vamos a tener mayor desviación estándar. Entonces vamos a volver al ejemplo de que este 3 se vuelve un gol. Ahí está, nuestra desviación estándar disminuyó y la dispersión también disminuyó. Obviamente, mi promedio también cambió. Estos otros datos también están un poco alejados, estos de 0, perdón. Vamos a ponerles un 1 a los dos. A ver qué pasa. Y miren, nuestra desviación estándar volvió a bajar porque tenemos menos distancia, ¿verdad? Menos variación entre el promedio y nuestros datos. Vamos a meterle mucha variación. Este 1 lo voy a volver un 7, y luego este lo voy a volver un 0, y luego vamos a meter un 9 por acá. Tenemos aquí mucha dispersión, ¿verdad? En nuestros datos. Miren aquí. También le quiero meter en el 5, le voy a poner que metió 12 goles, cosa increíble, ¿verdad? Para un jugador. Pero bueno, para mostrar lo que es la desviación estándar. ¿Se fijan cómo aumentó la desviación estándar? Esto es porque hay mucha variación en nuestros datos, en nuestra información. Es importante que aprendamos a leer estas gráficas porque nos ayudan mucho en el trabajo. Imagínense que ustedes, bueno, no son goles de un jugador, sino son medidas de una pieza con respecto a un plano. Y ustedes tienen una gran dispersión y les dan desviaciones estándar muy altas, entonces vamos a tener problemas de control de calidad. Lo que tenemos siempre que buscar dentro de nuestro control de procesos es que nuestra dispersión sea lo menor posible, que estemos lo más cercano a nuestra media. ¿Y qué pasaría? Imagínense que siempre este jugador, de una manera maravillosa, siempre mete un gol. ¿Qué pasaría? ¿Va a haber dispersión? Vamos a ver qué pasa con la fórmula. No hay dispersión. No hay dispersión porque el promedio es 1 y este jugador siempre metió un gol. Entonces, la desviación estándar, por lógica, va a ser 0, ¿verdad? Ya quisiéramos que nuestros procesos industriales funcionaran así y que si tenemos que sacar una pieza con ciertas dimensiones, siempre las logremos perfectas, pero eso no sucede en la realidad. En la realidad es que siempre vamos a tener variaciones, pero tenemos que controlar esas variaciones para tener la menor desviación estándar posible, de tal manera que garanticemos nuestros procesos de fabricación. Bueno, pues resumiendo, el día de hoy vimos lo que son el promedio, que es la media aritmética de los datos. Vimos cómo calcular nuestra desviación estándar de manera manual. Esta fue una desviación estándar poblacional porque este jugador únicamente ha jugado 12 partidos. Y también sacamos la desviación estándar con la fórmula del Excel. Hasta pronto. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es construir nuestra curva normal con los datos que sacamos, ¿verdad? De nuestra media y nuestra desviación estándar. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es ponerle aquí, le voy a poner aquí en mi media y mi desviación. Ahora voy a poner un cuadrito de texto. Y le voy a poner insertar símbolos.
media y desviación. Muy bien. Lo voy a hacer más grandes. Mi media me había dado 1.3 y mi desviación me había dado, le voy a poner, creo que había dado 0.5, le voy a poner. Lo que les entregue sus datos de su proceso, tal cual, así lo van a poner. Ahora vamos a construir nuestra curva normal. Construir la curva normal es muy simple. Lo único que tenemos que ir poniendo son los datos aquí. Por ejemplo, mi media es 1.3. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Luego, mi media más una desviación estándar sería 1.3 más 0.5, 1.8. Otra vez le sumo 0.5 a ese 1.8, me da 2.3, ¿verdad? 2.3 más 0.5 me da 2.8. Porque fíjense muy bien, aquí primero es la media, luego la media más una desviación estándar, media más 2 desviaciones estándar, media más 3 desviaciones estándar. 3 desviaciones estándar sería este por 3, es 1.5 más 1.3, 2.8, ¿sí? Muy bien. Ahora para el otro lado, a ver, 1.3 menos 0.5 sería 0.8 menos 0.5, 0.3 menos 0.5 menos 0.2. Muy bien. Y esa es mi curva normal de mi proceso para una variable. Recordemos que vamos a hacer una curva normal para cada una de nuestras variables. A ver, le voy a recortar esta parte de abajo para que se vea más claro. Así. Esa es mi curva normal. Así fue como la diseñó Gauss. Funciona muy bien para predecir nuestros procesos. Ahora voy a poner una forma aquí nada más para ayudarme, para explicar cómo la vamos a predecir, cómo vamos a utilizar esa curva normal dentro de nuestro trabajo. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿cuál es la probabilidad? Fíjense cómo se interpreta. ¿Cuál es la probabilidad de que lo siguiente que yo vaya a sacar, imagínense que ustedes hicieron una producción, fueron 10,000 piezas. De esas 10,000 piezas, ustedes sacaron una muestra e hicieron mediciones. Al ratito, no hoy, pero mañana vamos a ver cómo se saca una muestra. Le sacan sus mediciones y de esas mediciones, vamos a pensar que es peso, no sé, son kilogramos, y sacan de todas esas mediciones de su muestra, sacan su promedio y su desviación estándar y luego construyen esta curva normal. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente bolsita de azúcar o lo que ustedes tengan ahí la saquen y pese entre 1.3 y 1.8 kilogramos? A ver, 1.3 y 1.8 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad? 34.1%. Es decir, 34 de cada 100 que saquemos va a tener esa probabilidad de que salga ese dato, entre 1.3 y 1.8 kilogramos. Esta curva normal es un modelo de nuestro proceso que nos va a ayudar para predecir qué va a pasar en el futuro. Ahora fíjense cuál es la probabilidad
de que esté entre 0.8 y 1.8 kilogramos. Sería la suma de los dos, 68.2%. ¿Cuál es la probabilidad de que dé arriba de 2.8? 0.1%, o sea, 1 de cada 1000. ¿Cuál es la probabilidad de que dé arriba de 2.3%, de 2.3 kilogramos? Sería 2.1 más 0.1, 2.2%. O sea, 2 de cada 1000 van a estar, 2 de cada 100 van a estar dentro de ese rango. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 1.8 y 2.3 kilogramos? 13.6%. Y así van a ir sacando de cada uno sus probabilidades. Ahora, ¿qué conclusiones pueden ustedes tomar de aquí? Pues muchas. Si su objetivo es tener, a lo mejor en la empresa, esta es una empresa, como les digo, de azúcar, y la meta es de 1 kilogramo más menos, a ver, déjenme ver si encuentro el símbolo de más menos, aquí está, más menos 20 gramos. Entonces, bueno, lo voy a poner en kilos para más fácil, más o menos 0.02, ahí es muy poquito, 20 gramos, le voy a poner más o menos 0.1 kilogramos. Entonces, podría ser, ¿verdad? 0.9 kilos a 1.1 kilogramos. Bueno, tiene muy buen margen, nos dan mucha chance a los de calidad. De 0.9 a 1.1, lo voy a poner aquí. Más o menos por ahí es 0.9 hasta 1.1, que sería como por aquí. Es antes del 1.3, ¿verdad? Una cosa así. O sea, todo lo que está dentro de mi... de mi cuadrado que puse aquí, todo esto sí está dentro de los parámetros de calidad que nos marca la empresa. Y todo lo que está afuera, o sea que es casi todo, miren nada más, todo esto no cumple con los requisitos de calidad de la empresa. Entonces ustedes como ingenieros de calidad definitivamente esto no pasa. Ese lote no lo pueden liberar al cliente porque muy poco porcentaje de la producción, menos del 34.1%, está cumpliendo con los parámetros de calidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo que debiésemos lograr? O sea, si nosotros debemos, fíjense muy bien, voy a graficar aquí mi meta. Le voy a poner aquí una rayita. Esa rayita es mi meta. Le voy a poner naranja. Y le voy a poner... Esta es mi meta. Mi meta es igual a 1 kilogramo. Esa es mi meta, ¿verdad? Esa parte, esta de aquí. Y ya tengo muchas cosas. Ahí está. Lo voy a borrar. Muy bien. Mi meta es 1 kilogramo y más o menos está aquí. Más o menos, porque aquí está 0.8 y acá 1.3. Lo primero que debo de lograr dentro de la empresa para tener un buen control de la calidad es que mi promedio... Estoy escuchando mi voz. Creo que se puso un video solo. Lo que debo de lograr primero es que mi meta
mi promedio de mi proceso coincida con mi meta. O sea, aquí tengo esto así, desplazado, mi promedio es 1.3 kilos. Ese ya es un problema fuerte de calidad. A ese problema de calidad se le llama sesgo en estadística. Mi primer objetivo es lograr que mi promedio sea igual o lo más parecido posible, ¿verdad?, a mi meta. Y luego, lo que debo de lograr, ya después, ahora, yo tengo ahí mi meta y mis límites de especificación son 0.9, más o menos por aquí, y obviamente 1.1, que más o menos va a ser ahí. A ver, este debió quedar como por aquí y por aquí, más o menos. Esos serían mis límites de especificación. Entonces, lo que yo debo lograr es que toda mi curva normal, o casi toda, esté dentro de los límites de especificación. A esto se le llama control estadístico de procesos. Es decir, primero meto en control mi promedio, o sea, mi promedio tiene que ser lo más cercano a la meta, y luego la desviación estándar la tengo que hacer tan pequeña que estemos dentro de mis límites de especificación. Porque ahorita tenemos mucha dispersión, ¿verdad? Y también teníamos sesgo. Bien, a eso se le llama, como les digo, control estadístico de procesos. Cualquier libro de control estadístico de procesos que ustedes lean, de todo lo que se va a tratar es de eso. Mi meta debe de coincidir con mi media, más bien mi media tiene que coincidir con mi meta, y mi desviación estándar debe ser lo suficientemente pequeña para que mi curva esté dentro de los límites de especificación de mi producto. Bien, eso es control estadístico de proceso. Ahora vamos a ver juntos un video que les preparé de cómo hacer esta gráfica de la curva normal en el Excel. Así es como ustedes la van a hacer manual. Una pregunta muy frecuente que me hacen: oye, Diana, ¿esos porcentajes que están allá adentro cambian? No, no cambian. Lo único que ustedes van a cambiar son la parte de abajo, con su mu y su desviación estándar. Y todos los porcentajes que ustedes ven aquí siempre son iguales. Esa es la magia de la curva normal. Entonces, todas las curvas normales se van a ver pues igual porque tienen los mismos porcentajes, pero lo único que va a cambiar va a ser el numerito de la parte de abajo con su media y con su desviación estándar. Bueno, pues vamos a ver juntos lo que es este video de cómo hacer su media con el Excel. A ver. Hoy vamos a graficar lo que es. Vamos a colocar primero el símbolo de media aritmética. Le damos clic aquí en símbolos. Aquí tenemos la media, mu. Vamos a colocar también en la siguiente celda lo que es el sigma, la desviación estándar. Vamos a colocar X, que son todos los valores de X, y luego los valores que vamos a tener en Y. Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esta sería la distribución normal estándar. Y vamos a hacer nuestra gráfica desde menos 6 hasta 6. Y vamos a ir sumándole un paso, le voy a poner más 0.5 para que vaya sumando un paso de 0.5 a X y lo vamos a correr hasta el 6. Ahí está. Ahora vamos a utilizar la función distribución normal que ya tiene el Excel. Le ponemos distribución. Miren, todas las distribuciones que tiene ya el Excel nos hace la vida realmente muy fácil. Que tenemos la beta, binomial, todas estas que tenemos aquí.
vamos a leer, por ejemplo, esta y dice devuelve la distribución normal para la media y la desviación estándar especificadas. Esta es la que necesitamos. Entonces, nos está pidiendo la fórmula el valor de X, que va a ser este, coma, luego nos pide la media, que va a ser esta, y vamos a congelar la celda porque cuando jalemos la fórmula no queremos que se vaya hacia la celda de abajo. Entonces le voy a poner Fn, F4, o si ustedes quieren le pueden poner manualmente estos dos signos de peso. Coma, la desviación estándar, Fn, F4, y luego nos pide que si queremos que sea una función de distribución acumulada, o sea que vaya sumando las probabilidades o los queremos la probabilidad bruta sin necesidad de sumar. Esa es la que necesitamos ahorita para que nos aparezca nuestra campana de Gauss. Cerramos, damos Enter y corremos nuestras funciones, corremos nuestra fórmula hasta abajo. Listo. Ahora vamos a seleccionar los datos y nos vamos a ir a insertar aquí donde dice ver todos los gráficos. Miren, ya nos aparece ahí, luego nos está sugiriendo aquí en Excel esta gráfica o podemos utilizar también esta, la que más les guste, no importa. Las dos nos pueden funcionar muy bien. Voy a seleccionar esta de arriba que me gusta porque tiene los puntitos, se ve bonita. Le voy a poner aceptar. Y listo, ahí tenemos nuestra campana de Gauss. Vamos a ver ahora qué pasa si cambiamos la desviación estándar. ¿Qué les parece si nuestra desviación estándar es 0.5? Ahí está. ¿Vieron cómo la curva se hizo más angosta? Vamos a hacer algo. Vamos a dejar la original y vamos a poner encima otras de las curvas con diferentes desviaciones estándar para que veamos la diferencia. Voy a copiar. Le voy a poner aquí que queremos 0.5. En mi función le voy a colocar que seleccione más bien estos datos y que seleccione esta X. Le doy Enter, corro la fórmula y ahora lo voy a graficar aquí encima. Para eso selecciono la gráfica, selecciono los datos y le pongo seleccionar datos. Le voy a poner agregar. Me pide el nombre de la serie, le voy a poner que es f de x con una desviación estándar de 0.5 para identificarlo. Los valores de x es este. Y luego tenemos los valores de y, que van a ser estos. Muy bien. Y ahora le ponemos aceptar. Listo, ahí está nuestra función de distribución normal con una desviación estándar de 0.5. ¿Qué les parece si ahora le ponemos con una desviación estándar de 2? Vamos a hacer lo mismo, voy a copiar todos los datos, le voy a poner aquí un 2. Y en nuestra fórmula, si se fijan, este es este dato, ¿verdad? Este es este dato, lo puedo arrastrar. Y esta es la X que necesitamos. Le damos Enter. Para correr la fórmula sin necesidad de bajar así, podemos ponernos aquí donde sale la tachita y le damos doble clic. De inmediato el Excel corre la fórmula hasta donde terminan los datos. Muy bien, ahora la vamos a graficar. Voy a seleccionar otra vez los datos. Le voy a poner seleccionar los datos, le voy a poner agregar y esta va a ser f de x con una desviación estándar de 2, ¿verdad? Porque así le pusimos aquí. Los valores del eje x son estos
Los valores del eje Y son estos. Y le damos a aceptar. Y ahí está nuestra gráfica, ¿se fijan? Muy bien. De esta manera podemos graficar de manera muy sencilla nuestra curva normal. Hasta pronto. Muy bien, si se fijan el Excel, bueno, nos hace la vida mucho más fácil. Por eso es importante que aprendamos a utilizar el Excel. Y más que el Excel es una herramienta que tenemos pues todos en nuestra computadora y muchas veces no lo sabemos utilizar. Por ejemplo, yo llevé en lo que fue mi maestría en manufactura, cuando vi estadística llevé el Minitab. Y bueno, es un software especializado para la estadística, tiene muchas funciones, pero pues es un software también costoso, que si nos dedicamos a la estadística pues está perfecto, pero muchas de las cosas que necesitamos, o la mayoría, ¿verdad?, de lo que utilizamos en la empresa, realmente lo podemos hacer con el Excel. O sea, no necesitamos tener licencias adicionales. En el Excel podemos hacer absolutamente todo. Nos saca esas gráficas muy bonitas que el Minitab también nos arroja. Entonces, el Excel es perfecto pues para la mayoría de los problemas que tenemos dentro de la empresa, y ahí podemos hacer toda la parte de estadística. Bueno, y también tenemos otras distribuciones para todo lo que es variable discreta, como es la distribución de Poisson. Es muy importante, ¿verdad?, que sepan, todas las distribuciones funcionan igual. O sea, todo funciona igual, con sus porcentajes de probabilidad. Es un modelo matemático de nuestro proceso para poder predecir. Por ejemplo, el de Poisson lo utilizan mucho en los cajeros, en los bancos, para predecir a qué horas, ¿verdad?, van a tener más gente y cuántos cajeros van a abrir, ¿verdad?, dependiendo de la hora, porque va a llegar más gente. Para eso sirve la distribución de Poisson. Y tenemos otras distribuciones de variable discreta, binomial, Bernoulli. Bueno, son una cantidad impresionante. Si ustedes buscan ahí en Wikipedia, distribuciones de probabilidad, les van a salir muchísimas distribuciones. Ahora, ¿cuál es la que más se utiliza en las empresas? La distribución normal, ¿verdad? Y si tenemos variable discreta, la distribución Poisson. Si tenemos muy poquitos datos, que es cosa muy rara dentro de las empresas, normalmente tenemos demasiados datos, pero si tenemos muy poquitos datos, podemos utilizar la distribución T-Student, que es para cuando tenemos menos de 30 mediciones. Y cuando tenemos ya más de 30 mediciones, utilizamos la distribución normal. Bien, les voy a poner otros ejemplos, ¿verdad?, de lo de la distribución normal. Este es del coeficiente intelectual. Dice así: es un método para calcular la inteligencia de las personas. El cociente intelectual promedio de las personas es 100. O sea, si sacamos, todos nos pudiéramos hacer un examen de coeficiente intelectual, el promedio mundial, ¿verdad?, sería 100. La distribución del coeficiente, yo siempre le digo coeficiente, y aquí dice cociente. Bueno, coeficiente intelectual en la población mundial es la distribución normal, también llamada campana de Gauss. Entonces, con la campana de Gauss podemos modelar lo que es el coeficiente intelectual. ¿Cómo se interpreta esto? Miren, vamos a poner otra vez lo que dejé por aquí. Lo voy a traer para acá. Muy bien. Imagínense que ustedes ahorita agarran y toman un examen de coeficiente intelectual y
¿cuál es la probabilidad, verdad, de que el número, verdad, que les arrojen muchos en internet, que saca uno de coeficiente intelectual, cuál es la probabilidad de que estén entre 100 y 115? 34.1%, o sea, 34 de cada 100 personas en el mundo tiene entre 100 y 115. 34.1% lo tiene entre 85 y 100. De 70 a 85, 13.6% de la población, o sea, 136 de cada 1000 tiene ese coeficiente intelectual. De 55 a 70, 2 de cada 100. Y menos de 55, 1 de cada 1000. Pero miren, o sea, 1 de cada 1000, y si somos 7,000 millones. Y esta es una condición ya de cómo nacimos. O sea, no es algo que vayas adquiriendo a través de, no es como una habilidad que adquieres por estar haciendo ejercicios, no, o sea, es tu nivel intelectual ya de nacimiento. Bueno, es lo que yo he leído del coeficiente intelectual. Entonces, fíjense cómo desde nacimiento ya venimos con cierta nivel, de cierta capacidad intelectual, unas personas y otras. Y en realidad a todos debiésemos tener las mismas oportunidades o tener una buena vida, aunque tengamos un coeficiente intelectual de 50, ¿no? O sea, si así nos mandaron al mundo. Bueno, 115 a 130, 13.6% de la población. 130 a 145, 2.1% de la población. Y arriba de 145, 1 de cada 1000 de la población. Así es como se interpreta nuestra curva normal. Entonces, conclusión, para nuestra curva normal, que es para variable continua, necesitamos tomar datos, ¿verdad? De nuestro proceso. Si nuestro proceso tiene 5 variables, vamos a hacer una curva para la variable 1, curva para la variable 2, no la vayan a mezclar, curva para la variable 3, 4 y 5, ¿sí? Vamos a tener que sacar información de cada una de ellas, midiendo, por ejemplo, con mi termómetro, mi acelerómetro, una báscula, con lo que ustedes vayan a medir, mi vernier. Saco mis mediciones, que al menos sean 30 mediciones. Con eso saco mi media, mi desviación estándar, y con esa media y desviación estándar lo apunto aquí y ya tengo mi curva normal, ¿sí? Ya con eso tengo mi curva normal y los porcentajes son iguales siempre. Esa curva normal representa el comportamiento de mi proceso o de mi producto, de ese lote que estoy yo sacando, y con eso puedo determinar yo como ingeniero de calidad si ese lote se libera o no se libera al cliente. Si, por ejemplo, mis límites de especificación, imagínense que sus límites de especificación son así. Entonces dice, sí lo libero porque 2.2, o sea, 2 de cada 1000 van mal y está bien, no pasa nada, es aceptable para mi proceso y lo libero. O a lo mejor ustedes dicen, no, o sea, yo soy una empresa automotriz, esa pieza es una pieza de seguridad, yo no puedo fallar, 1 en 1,000,000, ese lote no se libera para nuestro cliente. O a lo mejor son ustedes de industria textil y dicen, esto es aceptable, es perfectamente aceptable para mi proceso, y se libera el producto. También depende mucho qué estamos haciendo, ¿verdad? Para poderlo liberar. O qué tal que mis límites de especificación están así y solo el 68% de mi producto está cumpliendo con las características de calidad que me está pidiendo mi cliente. Esto definitivamente en ninguna industria es aceptable, ¿verdad? Porque solamente 68 de cada 100 productos que estoy liberando están cumpliendo con las especificaciones.
Y para eso nos va a servir para tomar buenas decisiones, todo lo que es la probabilidad y la estadística dentro de nuestros procesos. Ahora también esto nos va a servir para mejorar nuestros procesos de fabricación. Imagínense que esta curva no es de mi producto, es de mi proceso de fabricación. Y estoy viendo que mis límites de control son estos y todo lo demás está fuera de control. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a tener muchos problemas de calidad en mi producto porque mi proceso está fuera de control. Y si todavía eso le suman sesgo, o sea que mi meta no coincide con mi media, pues todavía más problemas de calidad estoy teniendo dentro de mi proceso porque tenemos un descontrol de mis variables de proceso. Tenemos que controlar nuestros procesos para tener un producto de calidad. Por ejemplo, hay empresas, estaba viendo de una empresa japonesa que tenía pues todos sus procesos de fabricación para hacer vino y al final del proceso le preguntaban, oiga, ¿y el catador? ¿El catador? Sí, el que prueba a ver si salió bueno el vino. No, nosotros no tenemos catador. ¿Por qué no tienen catador? ¿Cómo saben que está bueno el vino? Pues porque en el proceso de entrada controlé la uva, controlé la cantidad de azúcar, controlé mis variables de proceso. Ellos le apostaron al control de variables de mis procesos de fabricación desde la compra de los insumos, procesos de fabricación. Si todo eso está controlado, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre el mismo, ¿verdad? Y luego llega una producción y le pregunta a los muchachos, oigan, ayer estábamos haciendo el mismo producto y todo estaba muy bien y hoy ya es un producto fuera de especificaciones y lo vamos a tener que retrabajar o lo vamos a tener que tirar, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, estábamos haciendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ingeniera. Ayer estábamos haciendo lo mismo, pero yo no sé por qué ahora está saliendo mal. Eso no es posible. O sea, si hicimos lo mismo, va a salir lo mismo, ¿verdad? Bien o mal, pero vamos a ser constantes. Siempre lo mismo si estamos controlando todas nuestras variables. Entonces, sí hicimos algo diferente si teníamos una buena calidad y luego ya no tuvimos una buena calidad. Algo diferente estuvimos realizando. Entonces, vía la curva normal vamos a tener un control de nuestros variables de proceso, ¿verdad? Y si mantenemos en control nuestras variables, o sea, dentro de nuestro rango de especificación, todo el tiempo que vamos a tener en el resultado un producto de calidad una y otra vez. El día de mañana a lo mejor se nos sale de especificación y nos dimos cuenta que uno de nuestras variables de control, pues perdimos el control de esa variable por cualquier situación, un desgaste de la máquina, un operador dormido, un instrumento de medición que se descalibró, etcétera. Y tenemos que volver a meter en control nuestras variables de proceso para que nuestro producto sea siempre de calidad. Entonces, ese es el objetivo. Primero, saber cómo estoy hoy, ¿verdad? No, pues la verdad estamos así, jefe, estamos bien mal, ¿no? Tenemos una escasa, casi nula control de nuestro proceso. Eso se puede ver como algo bueno y malo. Siempre les digo, miren, yo veo el hecho de ya ver cómo estamos hoy es algo muy bueno, aunque estemos mal. Porque imagínense si estamos mal y muchas veces sacamos el producto bien y tan así que seguimos siendo una empresa con utilidades y todo. Imagínense si metemos en control nuestro proceso y nuestro producto cada vez es de mejor calidad y tenemos menos retrabajos y menos costos de la gran calidad, ¿no, hombre? Pues esta empresa tiene un potencial impresionante, ¿verdad? Porque imagínense si todo lo tuviéramos perfecto y estamos batallando, pues entonces sí dices, ay, ¿cómo vamos a mejorar? Y la realidad es que muchas empresas, ya cuando miden, dicen, híjole, o sea, de veras que
realmente nos está yendo bien para todo el descontrol que tenemos. Imagínense cómo vamos a estar si metemos todo en control. Entonces, bueno, esa es nuestra función como ingenieros. Primero, a ver, así estamos. Hacen su diagrama de procesos. Mi proceso 1 es corte, luego maquinado, fresado, electroerosionado. Mis variables de control son estas. ¿Cómo están mis variables de control? No, jefe, pues mire, estas están así, otras sí están dentro de control, otras están completamente fuera de control. Así estamos hoy. Mañana lo que tenemos que lograr otra vez es reducir el sesgo y meter nuestra curva normal dentro de la especificación. Eso significa tener un control estadístico de procesos. Bien, ese es el objetivo. Y bueno, volviendo al coeficiente intelectual, y esto solamente es chisme, estos son algunos de los matemáticos, físicos como Isaac Newton, Blaise Pascal, que acabamos de ver. Leibniz también era de temas de cálculo. Miren su coeficiente intelectual 205, 195, 190. No está Gauss, ¿verdad? Gauss también debió ser un supergenio porque a los 21 escribía cosas que ahorita todavía la mayoría de las personas no le entendemos. Galileo Galilei, Lagrange también es matemático, Leonardo da Vinci, el pintor, escultor, René Descartes, Kepler, Gay-Lussac, o sea, todos están arriba del 145. Charles Darwin, Ludwig van Beethoven, Copérnico, Albert Einstein 160, y aquí les pongo de unos empresarios famosos actuales, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Elon Musk. Bueno, y todos pues están dentro de esta curva normal. Estamos terminando el curso del día de hoy. Apenas acabamos de ver intuitivamente los conceptos iniciales de lo que sería, de lo que es la estadística y la probabilidad, perdón, y de cómo lo podemos aplicar. Recordemos que todas estas ecuaciones, ¿verdad?, que nos están dando, ¿verdad?, ya en los libros, no necesitamos entender de dónde salieron, porque a lo mejor ni le vamos a entender aunque leamos el libro de Gauss. No necesitamos entender de dónde salieron, sino debemos entender cómo lo debemos aplicar dentro de la empresa. Recordemos que todas las ecuaciones matemáticas es un modelo que busca representar la realidad, lo que estamos observando. Si ese modelo lo estamos viendo que no está prediciendo, ¿verdad?, de una manera aceptable nuestro proceso, entonces ese modelo no nos sirve. Por ejemplo, empezamos siempre con la curva normal, porque esa es la más común, por eso se llama normal, es la más común, la que más procesos modela, pero si no funciona, hay que buscar otra distribución que se apegue más a nuestra empresa. Todas las distribuciones funcionan igual, simplemente sacan otra vez los numeritos, ahí vienen siempre las fórmulas de lo que tienen que aplicar y la interpretación siempre es la misma, son porcentajes de probabilidad para que tomemos decisiones de lo que tenemos que hacer dentro de la empresa. Ese es el concepto entonces de distribución de probabilidad. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que quieran decir? El día de hoy les va a mandar mis compañeros el video, la presentación y otro video de Excel que me gustaría que vayan viendo de manejo del Excel para que ustedes se vuelvan unos expertos utilizando el Excel. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Yo soy la ingeniera Diana Guzmán, transmitiendo desde las oficinas de Maízo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Bye.